Buenos días, queridos hermanos y hermanas que estáis aquí con nosotros, y buenos días a todos los que nos seguís desde las redes sociales. Os damos la bienvenida a este culto y no quiero hacerme repetitivo, pero me gusta insistir en que en la medida de lo posible es preferible que asistáis a un culto presencial, y solamente en el caso de una real imposibilidad, pues sigáis los cultos por internet. Que Dios os bendiga grandemente y que el Dios del cielo, que está en todo lugar, pueda bendeciros a cada uno de vosotros. Vamos a orar para presentar esta reunión al Señor en oración. Señor, queremos darte muchas gracias por el privilegio que nos das de haberte conocido. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Yo te pido, Señor, que tú puedas manifestarte en este lugar, en este día, Señor, y en cada casa de aquellos hermanos que nos siguen por redes sociales. Yo te pido que tu presencia sea manifiesta, que tu presencia sea notoria, Señor, porque no somos un club social que nos reunimos para darnos las caras. Nos reunimos para alabarte, para adorarte y para escuchar tu voz, Señor, para ser ministrados por tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que tú aceleres los pasos de los hermanos que todavía tienen que venir, Señor, y queremos pedirte que tú toques con tu poder, Señor, a Silvestre, que toques su cadera, Señor. Padre, que la herida cicatrice normalmente, que pueda recuperar la movilidad, Señor, de su pierna. Yo te pido un milagro, Señor. Padre, obra tú en su pierna y que pronto podamos volver a tenerlo aquí con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por los milagros que cada día vemos, Señor. Padre, te pedimos que tú te manifiestes aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar ahora que nuestra hermana nos dirija la alabanza y pues vamos a ponernos en pie, todos aquellos que podáis poneros en pie. Pero sobre todo rindamos nuestros corazones ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta alabanza que vamos a cantar dice fuente de vida, dice: separado de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza y muere el anhelo. Si nos separamos del Señor no podemos hacer nada, como dice un versículo que dice que si nosotros no permanecemos en Jesús, dice que nos morimos, como el sarmiento se muere si no está bien arraigado, pues así nosotros también podemos morir. Pero si estamos cerca del Señor, pues nada nos puede parar. Separado de ti, no soy nada, alejado de ti, muero. Yo desespero, viendo la
enfermedades que vienen a nuestras vidas. Vamos a tu palabra nos da paz, tu presencia nos da paz y descanso. Gracias que tú tienes esas palabras de vida. Gracias, Dios. Gracias. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Señor.
alcanza este mundo perdido con tu luz, Señor. Envíanos a cada uno de nosotros. Oh
traer tu reino, Señor, tu iglesia. Queremos que cada uno de nosotros podamos edificar tu iglesia, Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, Señor, con alabanza, con adoración. Queremos ofrecerte este culto, Señor. Queremos ofrecerte esta alabanza, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Sí, Señor, llena este lugar con tu presencia, llena nuestras vidas de tu presencia, llena nuestros corazones de tu presencia. Manifiéstate, tócanos, ministranos, límpianos, Gracias por tu gracia, que podemos entrar al lugar santísimo, que podemos adorarte. Gracias que tú abriste los sellos, que tú fuiste inmolado, nos has redimido para nuestro Dios, de todo el linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre contigo. Gracias que tú no miras lo que mira el hombre, porque tú miras nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti. Amén. Gloria al Señor, pues vamos a pedir que los jóvenes pasen aquí delante para orar por ellos, para que Dios los bendiga grandemente y ellos puedan también crecer en el conocimiento de la palabra. David, te toca a ti ahora. Ponme mucha atención.
gusto ver como nuestros niños van creciendo y van creciendo también espiritualmente. Vamos a orar para presentar la palabra del Señor. Señor, quiero darte las gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, porque no soy digno, Señor. Gracias, Señor, por haberme escogido, por haberme limpiado, por haberme purificado, Señor. Y yo te pido que en este día tú puedas usarte de mí nuevamente como un canal de bendición para tu iglesia, para traer tu palabra a tu pueblo, para traer el alimento a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que nos abran los ojos del entendimiento y que nos ayude, Señor, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hacer un pequeño inciso antes de empezar para recordar lo que dije hace 15 días, porque voy a tratar un tema que podría quizás resultar polémico, aunque mi intención no es crear polémica, sino aclarar un concepto que a veces no es entendido en su justa medida. Pero como asumo que muchos, quizás habrá tantos que estén de acuerdo conmigo como los que no lo estén, quizás alguno pueda sentir la tentación de escribir en las redes sociales algún comentario en contra de lo que voy a decir. Pero por eso digo que quiero que recordéis lo que prediqué hace 15 días, el 4 de junio, y antes de escribir podáis escuchar ese mensaje. Este inciso, esta invitación a que podáis escuchar el mensaje del 4 de junio es debido a que no creo que las redes sociales públicas sean un lugar apropiado para airear nuestras diferencias. Y a lo mejor piensas, bueno, entonces ¿por qué vas a tratar un tema que puede resultar polémico? Porque mi deber como predicador del Evangelio, como maestro de la palabra, es enseñar acerca de todos los temas aquello que yo creo que es conforme a las Escrituras. Pero si no estás de acuerdo conmigo, yo te respeto y te recomiendo que si no estás de acuerdo no nos sigas o no escuches este mensaje, o incluso puedes escribirme por privado, insisto y recalco, por privado, y con mucho gusto te responderé si escribes con respeto, con educación y sin descalificar o menospreciar a los que no piensen como tú. Pero si pretendes entrar en polémica a través de comentarios públicos, aviso desde aquí que borraré los mensajes y bloquearé a los autores de los comentarios. Porque como expliqué hace 15 días, las redes sociales deben de ser usadas para extender el mensaje del Evangelio y no para airear nuestras diferencias, pudiendo ser causa de tropiezo para los débiles. Digo que el tema que voy a tratar podría resultar polémico porque quiero responder a una pregunta, o incluso podría decir a una inquietud que seguramente muchos cristianos sinceros se hagan, sobre todo hoy en día por el auge del feminismo, incluso dentro de las iglesias. La pregunta es: ¿podemos llamar a la mujer del pastor la pastora de la iglesia? ¿O es realmente la mujer del pastor la pastora de la iglesia? Como tantos temas que hacen referencia al orden o al funcionamiento de la iglesia local, esta pregunta no tiene una fácil respuesta, porque depende mucho de las circunstancias particulares de cada iglesia local
Y lo que no podemos o no debemos hacer es juzgar a los demás o condenar a los demás, porque en nuestra iglesia local se dé o no se dé unas circunstancias determinadas que hagan que la respuesta a la pregunta de ¿es realmente la mujer del pastor la pastora de la iglesia? Sea sí o no. Ya digo que depende mucho de las circunstancias particulares de la iglesia local y del matrimonio pastoral. Desgraciadamente, he conocido casos que las circunstancias personales y particulares del pastor o del matrimonio pastoral se ha cambiado la respuesta a esta pregunta dependiendo de el cambio de circunstancias del matrimonio pastoral. Pasando de un profundo pasando, perdonad, pero tengo puesto los móviles para compartir el mensaje y se me ha olvidado ponerlos encima. Perdonad la interrupción, estos son los problemas del directo. Desgraciadamente, como os decía, he conocido casos en el que al cambiar las circunstancias personales del matrimonio pastoral se ha cambiado la respuesta y se ha pasado de un rotundo sí, la mujer del pastor es la pastora, a un rotundo no, la mujer del pastor no es la pastora. Y este cambio, que en otras circunstancias es respetable, si es debido al cambio de circunstancias personales y no es debido a un cambio en la creencia o un cambio doctrinal basado realmente en un convencimiento al estudiar lo que dice la Biblia al respecto, no es correcto. Muchas veces queremos disimular nuestros cambios debido a nuestras circunstancias, alegando ciertos criterios doctrinales. Y no debemos de cambiar nuestros criterios doctrinales por cambios en nuestras circunstancias personales, sino en el firme convencimiento de que la Biblia dice lo que creemos. Quiero dejar claro que yo no critico ni condeno al que piense o crea de una manera u otra, porque creo que ambas respuestas son legítimas si están basadas realmente en el estudio de lo que dice la Biblia. Porque hay ciertos temas en la Biblia que no son absolutos, que no tienen una respuesta claramente definida, por lo que puede dar lugar a respuestas diferentes. Y los cristianos tenemos que aprender a tolerar nuestras diferencias. Tenemos que aprender a respetarnos y a amarnos los unos a los otros, aunque en ciertos temas pensemos o creamos de manera diferente. Lo que encuentro triste es que cambiemos de criterios no por un estudio concienzudo de lo que dice la Biblia al respecto, sino por las circunstancias personales o familiares que tengamos, aunque lo camuflemos o lo adornemos y lo disfracemos de argumentos bíblicos. Cuando lo deseable no es que cambiemos las doctrinas de la Iglesia en función de nuestras circunstancias personales, sino que los cambios deben de basarse en un profundo estudio de lo que la Biblia dice al respecto. ¿Es malo cambiar de criterios o de creencias bíblicas o doctrinales? No, no es malo. Yo mismo he cambiado a lo largo de mi vida acerca de ciertas creencias, acerca de ciertas doctrinas. O he cambiado también en cuanto a actitudes ante ciertas prácticas eclesiales. Pero he cambiado porque con la Biblia he descubierto que estaba equivocado. Porque otros hermanos han logrado convencerme
con la Biblia en la mano de que mi punto de vista estaba equivocado. Un ejemplo de lo que he cambiado es en cuanto al momento en el que se producirá el arrebatamiento. Toda mi vida crecí pensando y creyendo que el arrebatamiento sería antes de la gran tribulación, porque mi padre así lo creía y así nos lo enseñó. Pero con el paso de los años y con el estudio de la enseñanza global de lo que dice la Biblia acerca del arrebatamiento, he cambiado mi forma de pensar en este tema. Y todos sabéis, o la mayoría de los que me conocéis sabéis, que ahora creo firmemente en que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Este cambio en mi creencia acerca del momento en el que se producirá el arrebatamiento no se debe a ninguna circunstancia personal o familiar. El cambio se debe a un convencimiento personal al que he llegado después de estudiar la palabra de Dios. Pero yo respeto absolutamente al que no crea lo mismo que yo. Porque este es uno de los temas que pueden dar lugar, basándonos en versículos diferentes, a interpretaciones diferentes. Pero volviendo a la pregunta de si realmente la mujer del pastor es la pastora de la iglesia, tengo que reconocer que creo sinceramente que no hay una única posible respuesta basada solamente en la Biblia, porque depende mucho de las circunstancias particulares de cada iglesia y de cada familia o de cada matrimonio pastoral, como veremos a continuación. Y Dios, que es soberano, es absolutamente soberano, actúa en cada iglesia con absoluta soberanía. Y aunque suele actuar de acuerdo a unos estándares establecidos en la Biblia, no siempre es así. Pero además, en cuanto a este tema, en la Biblia no hay un estándar concreto establecido. Por lo que, ¿quiénes somos nosotros para tratar de decirle a Dios cómo debe de actuar? Vamos a ver un caso claro en el libro de los Hechos, en el que la mujer del pastor sí era la pastora. Incluso podríamos decir que tenía el mismo o mayor protagonismo en el ministerio que su propio esposo. Estoy hablando del matrimonio formado por Aquila y Priscila. En el Nuevo Testamento se les nombra 6 veces. Y de las 6 veces, 4 veces se nombra a Priscila antes que a Aquila. Y esto que podría parecer que no tiene demasiada importancia, en la época en la que fue escrito el Nuevo Testamento, sí que la tenía, dado que siempre se nombraba primero a la persona más importante. Por ejemplo, si se iba a nombrar a un grupo de personas, se nombraba primero a los más importantes. Tenemos el ejemplo de cuando Jesús nombró a los 12 apóstoles. El orden en el que se nombra no es al azar. El orden en el que se nombra sigue este patrón de nombrar primero a los más importantes. Por eso en el listado de apóstoles, al primero que se nombra es el apóstol Pedro. Después, como excepción por ser hermano de Pedro, se nombra a Andrés. Y justo después de ellos, se nombra a Santiago y a Juan. Y no es casualidad que siempre que Jesús hacía alguna diferencia entre sus apóstoles, la hacía con estos 3. Por ejemplo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago al monte de la transfiguración, o se los llevó aparte para orar en el huerto de Getsemaní. Y curiosamente son los 3 que fueron considerados las columnas de la iglesia de Jerusalén.
vemos claramente como no fue casualidad, o no es casualidad que en el Nuevo Testamento, cuando se da el listado de apóstoles, siempre se da a estos tres en primer lugar. Pero entre ellos siempre se nombra a Pedro primero, porque aunque Pedro nunca fue reconocido como el Papa, como dicen los católicos, aunque él nunca fue reconocido como el Papa, sí que fue reconocido como el primus inter pares, que quiere decir el primero entre iguales. Así que volviendo al caso de Aquila y Priscila, es muy importante el considerar que de las 6 veces que se nombra al matrimonio, en 4 de ellas se nombra a Priscila antes que a Aquila. Así que esto tampoco ha sido por casualidad, al igual que el orden al nombrar los apóstoles. Vamos a leer ahora de los 6 casos, los 4 que hacen referencia al ministerio que realizaban este matrimonio. Los 4 versículos que citan al matrimonio en relación al ministerio que desarrollaban son el libro de los Hechos, capítulo 18, el versículo 18 y el versículo 26. Y después leeremos Romanos 16:3 y Primera de Corintios 16:19. No os preocupéis que os iré diciendo las citas cuando las vaya a leer. En Hechos 18:18, Lucas nos relata: Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Este es el versículo menos claro en cuanto a la relación con el ministerio, pero no hace falta mucha imaginación para suponer que estaba relacionado este viaje con el ministerio de Pablo, porque Pablo viajaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, no para hacer turismo. Él iba de ciudad en ciudad para la extensión de la palabra por medio de la predicación y el establecimiento de iglesias. Y los que viajaban con él solían ser los de su equipo ministerial, los que le ayudaban en el ministerio. Y la ayuda consistía en la predicación también de la palabra y la enseñanza. Luego, Priscila y Aquila colaboraban con Pablo en la predicación y en la enseñanza. Y se nombra primero a Priscila, dándole el protagonismo a Priscila. Ahora vamos a ver en el versículo 26. Resulta que en Éfeso había un joven que predicaba el Evangelio, pero que tenía un conocimiento sesgado del Evangelio y solo conocía el bautismo de Juan, no el bautismo establecido por Jesús. Así que cuando Aquila y Priscila escucharon hablar a este Apolos, vamos a ver lo que ocurre. Hechos 16, 18, 26. Dice: comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, está hablando de Apolos, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, daros cuenta, Priscila primero, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Daros cuenta de la importancia que tenía Priscila, que Lucas la cita primero, antes que a Aquila, dejando claro que quien llevó la voz cantante al enseñar a Apolo no fue Aquila, sino fue su esposa Priscila. Algo similar ocurre en el siguiente versículo que vamos a leer, el de Romanos capítulo 16 y versículo 3.
En Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo dedica el capítulo 16 de su carta a los romanos para saludar a sus colaboradores y personas que están ejerciendo el ministerio. Pues en esta ocasión ya no es Lucas el que escribe, es Pablo, que al igual que Lucas cita primero a Priscila como colaboradora suya en el ministerio, lo cual es importante porque deja claro que como mínimo Priscila ejercía un ministerio tan reconocido como el de Aquila. La última cita que vamos a ver respecto al ministerio que ejercían Aquila y Priscila es la que se encuentra en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 19. Y en este caso, Pablo cambia el orden en el matrimonio. Y dice, las iglesias de Asia, está escribiéndole a la iglesia de Corinto, y él que estaba por una de las iglesias de Asia, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En este versículo Pablo deja claro cuál es el ministerio que estaban ejerciendo Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran los pastores de la iglesia que se reunía en su casa. Si leéis otras salutaciones donde Pablo saluda a algún pastor junto a la iglesia que está en su casa, normalmente solo nombra al hombre y no a la esposa, como por ejemplo es el caso de Ninfas en la carta a los Colosenses, donde saluda a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, o es el caso de Arquipo, que en la carta a Filemón saluda a Arquipo y a la iglesia que se reúne en su casa. Por lo que cuando Pablo en 1 Corintios 16:19 dice que os saluda Aquila y Priscila junto a la iglesia que está en su casa, claramente está demostrando o está dejando claro que el pastor de la iglesia es Aquila y la pastora de la iglesia es Priscila. Ambos estaban realizando el ministerio pastoral con la iglesia o en la iglesia que se reunía en su casa. En los dos casos que he nombrado hace un momento, no se habla de la pastora, quizás porque la esposa de Ninfas o de Arquipo no estaban ejerciendo por el motivo que fuera el ministerio pastoral junto a sus esposos, o quizás fueran viudos, no se aclara. Pero en el caso de Aquila y Priscila, Pablo deja claro que ambos son los pastores de la iglesia que se reunían en su casa. Así que la respuesta a la pregunta de si realmente la mujer del pastor es la pastora de la iglesia no tiene una única respuesta, sino que depende mucho de las circunstancias particulares de cada iglesia y de cada matrimonio pastoral. Algunos, para negar la posibilidad de que la esposa del pastor sea la pastora de la iglesia, aportan tres argumentos fundamentalmente que vamos a ver uno por uno. El primero de los argumentos que aportan para negar que la esposa del pastor sea la pastora es que en ningún sitio se dice que la esposa de Pedro fuera la apóstola, o que la esposa de Juan fuera la apóstola, o que la esposa de cualquiera de los apóstoles fueran las apóstolas. No voy a dedicar mucho tiempo a responder a este argumento, porque para responder a este argumento me remito a lo que he estado compartiendo acerca de Aquila y Priscila. Porque aunque en ningún sitio se dice que Priscila fuera la pastora, por el contexto de cómo y dónde se les nombra, queda claro
que Priscila era maestra de la palabra y pastora de la iglesia, que se reunía en su casa. Y si pretendes argumentar que la palabra maestra y pastora no está asociada en ningún sitio en la Biblia con Priscila, yo podría responderte que la palabra maestro y pastor tampoco viene asociada con Aquila, pero por el contexto, el mismo que el de Priscila, se puede inferir perfectamente que lo era. Pero el que a la esposa de Pedro o de Juan o de los demás apóstoles no se les llamara apóstolas, no quiere decir que no lo fueran. Simplemente lo que quiere decir es que el protagonismo indiscutible en esos casos concretos lo tenían claramente los varones, por lo que el trabajo o servicio ministerial de las esposas quedaban muy desdibujados, y más en un tiempo en el que por motivos socioculturales era muy difícil que alguna mujer llegara a obtener protagonismo. Por eso la relevancia del caso de Priscila y de algunas otras que veremos luego. El segundo de los argumentos que aportan para negar que la esposa del pastor sea la pastora es que la mujer del carpintero no es la carpintera, o que la mujer del lechero no es la lechera, o que la mujer del médico no es la médica. Pero este argumento ¿es realmente válido o solo es válido en ciertas ocasiones? Vamos a ver cómo este argumento solo es válido en ciertas ocasiones. ¿Cuántos médicos están casados con médicas? Ya sé que el término médica no es muy correcto, pero es para diferenciar claramente el sexo. Luego, en el caso en el que el matrimonio, él sea médico y ella también sea médico, se puede decir que la esposa del médico es también un médico. O imaginan, por ejemplo, que yo tengo una carpintería familiar en la que mi esposa me ayuda en la parte administrativa de la carpintería y me ayuda al diseño de los muebles, me ayuda a tomar las medidas, me ayuda a hacer los presupuestos de los muebles, me ayuda a marcar la madera por donde hay que cortar, me ayuda a cortar la madera, me ayuda a ensamblar las partes y por lo tanto me ayuda a fabricar los muebles. Así que yo pregunto, en este caso, ¿no sería también la carpintera? En este caso, ¿no sería la mujer del carpintero también la carpintera? Sinceramente creo que para hacer justicia sí se le tendría que llamar la carpintera, puesto que trabaja en la carpintería tanto como yo. O imaginar que en vez de una carpintería tengo una vaquería familiar y mi esposa me ayuda a cuidar de las vacas, me ayuda a darles de comer, me ayuda a limpiar los corrales, me ayuda en el ordeño de las vacas, me ayuda a la venta y distribución de la leche. ¿Sería exagerado que yo dijera que mi esposa es también la vaquera o la lechera? Sinceramente yo creo que no sería ningún despropósito en este caso llamar a mi esposa la vaquera o la lechera. Pues si vamos al caso que nos ocupa, si la esposa del pastor es quien le ayuda en todas las áreas del ministerio pastoral, como el visitar a los miembros de la iglesia, especialmente a los que están enfermos, es la que le ayuda orando por los miembros de la iglesia, la que le ayuda hablando con los miembros de la iglesia, aconsejando a los miembros de la iglesia y especialmente a las mujeres de la iglesia. Si es la esposa del pastor la que siempre está pendiente de recordar a su esposo a quién tiene que llamar y por quién debe de interesarse, ¿no está realizando la mujer del pastor funciones pastorales? Aunque predique o no predique en la iglesia. Esto es un tema aparte. Si está realizando las labores pastorales que van mucho más allá
que simplemente la predicación de la palabra. ¿Es demasiado llamarle pastora? Sinceramente yo creo que no. Porque Pablo le dice a los cristianos de Roma en el capítulo 13 de su carta, que en el versículo 7 dice que debemos de honrar a los que merecen honra. Y es una manera de honrar a la esposa del pastor, llamarla pastora, cuando está realizando la labor pastoral junto a su esposo. Pero he aquí el problema. ¿Son todas las mujeres o todas las esposas de los pastores son pastoras? Posiblemente no. Por eso decía al principio que la pregunta de si la mujer del pastor es la pastora de la iglesia no tenía una fácil respuesta y que dependía mucho de las circunstancias particulares de cada iglesia local y de cada ministerio pastoral. Hay esposas de pastores que se desentienden del ministerio de su esposo porque dicen que ellas no tienen el llamado de Dios. Y como no tienen el llamado de Dios, no le ayudan en su labor ministerial. En estos casos, evidentemente la esposa del pastor no es la pastora, dado que no se implica en la labor pastoral. Pero en los demás casos sí que es la pastora, porque junto a su esposo realizan la labor pastoral. Y no es justo que por prejuicio, no es justo que por esas esposas que no quieren o no sienten ayudar a sus esposos a llevar la carga pastoral, no se reconozca a las demás esposas su función pastoral, que diariamente realizan, muchas veces en silencio y sin dejarse ver demasiado. Tan aceptable y tan respetable es la esposa del pastor que no quiere ser la pastora porque no desea implicarse en la labor pastoral de su esposo, porque no siente el llamado de Dios a pastorear, como la esposa del pastor que le nace del corazón porque sí siente el llamado de Dios a ser la pastora, implicándose con su marido en todas las labores pastorales. Tan respetable es la una como la otra, y no es justo que se murmure o critique a la una o a la otra. Tampoco es justo que si una esposa de pastor no quiere que la llamen pastora porque no siente el llamado de Dios, juzgue, condene o critique ella o su marido a las que sí están junto a sus esposos realizando la labor pastoral. Y todo esto, tanto si predica como si no, porque ya digo que esto es un tema aparte, y porque la labor pastoral va mucho más allá de simplemente predicar. Y el tercero de los argumentos que aportan para negar que la esposa del pastor sea la pastora es que toman las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, y las palabras que Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2, versículos 11 y 12, como argumento de que la mujer del pastor no puede ser la pastora de la iglesia. Vamos a ver lo que Pablo escribe en estos versículos que he dicho y vamos a analizar lo que dice. Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben de estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Quiero decir, por si alguien no lo sabe, que Pablo en este pasaje no le está hablando a los pastores, sino a los cristianos en general. Por lo que
no está hablando a las mujeres de los pastores, sino a las mujeres en general. El segundo pasaje es similar. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aferrándose a las palabras de Pablo en estos dos pasajes, muchos cristianos adoptan actitudes machistas, llegando en algunas iglesias, incluso, y esto me parece muy fuerte, pero es así, incluso llegan a prohibir el que las mujeres oren en voz alta en los cultos. Y las pobres hermanas que pertenecen a estas iglesias tienen que ir a los cultos de oración, a estar en silencio y a orar en silencio en sus mentes, porque no les permiten alzar ni siquiera la voz para orar. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando leemos la Biblia, aunque toda la Biblia está inspirada por Dios y es útil para nuestra edificación, tenemos, o por lo menos es recomendable, conocer el contexto histórico del autor humano y de las personas a las que iban dirigidas las palabras escritas, y sobre todo conocer el conjunto de todo lo que la Biblia enseña al respecto. El contexto sociocultural de Pablo y de sus contemporáneos es que la mujer no tenía, el conjunto o la mayoría de las mujeres no tenían oportunidad de ir a las escuelas, porque las escuelas estaban dedicadas a los hombres, por lo que las mujeres se criaban en una absoluta ignorancia, con algunas excepciones, que por tener padres ricos o por propio interés se preocupaban de culturizarse. Pero en términos generales, el nivel cultural de las mujeres del pueblo en ese tiempo era paupérrimo, por lo que con frecuencia durante los cultos interrumpían al pastor o al predicador o maestro que estaba trayendo la palabra para preguntar lo que no entendían o para discutir con sus esposos acerca de lo que se estaba enseñando. No sé si os habéis dado cuenta, pero muchas veces las personas más ignorantes en el tema que sea son las que más discuten y las que más pretenden tener razón y las que más vehementemente defienden sus argumentos, aunque sus argumentos sean erróneos. De esta forma, en el culto se armaba bastante barullo y jaleo, porque las mujeres en alta voz se ponían a preguntar a sus maridos o se ponían a discutir con ellos, defendiendo sus argumentos durante la predicación. Así que para evitar estas interrupciones y esta falta de reverencia y de respeto a la palabra, el apóstol Pablo le dice tanto a los cristianos de Corinto como a Timoteo que las mujeres aprendan en silencio y que no les estaba permitido hablar, sino que debían preguntar en sus casas a sus maridos. Está claro por las palabras de Pablo que se estaba refiriendo a evitar este jaleo que se producía en el culto. Pero ni Pablo, y esto quiero dejarlo claro, ni Pablo que dice esto creía en la necesidad de que la mujer tuviera que estar en absoluto silencio en la iglesia. Y digo que ni Pablo creía esto porque si leemos todas las demás enseñanzas de Pablo, veremos como lo que él dice en otras cartas contradice estas palabras, aparentemente contradice estas palabras si queremos tomarlas al pie de la letra y no las tomamos en el contexto sociocultural en el que fueron dichas. Pablo en 1 Corintios 11:5 dice:
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Ahora no es el momento por lo que no quiero entrar en el tema de si la mujer debe taparse la cabeza o no. Pero lo que está claro en este versículo es que la mujer puede orar en los cultos. Y está claro que en tiempos de Pablo las mujeres oraban en el culto. Para no alargarme mucho, os recomiendo en vuestras casas que leáis los saludos personales del apóstol Pablo en Romanos 16, donde nombra a una diaconisa llamada Febe, de la cual dice que ha ayudado a muchos, incluso a Pablo. Yo pregunto, ¿esa ayuda se refiere a que le lavaba y le planchaba la ropa o que le hacía de comer? No creo, porque eso lo harían muchas mujeres, de las cuales ni se nombra. Sin embargo, a Febe la nombra y dice explícitamente que era diaconisa de la iglesia, por lo que supongo que la ayuda era en el ministerio. Un poco más adelante, como hemos leído antes, cita a Priscila y a Aquila como colaboradores suyos, y vuelvo a repetir e insistir que le da el protagonismo a Priscila, nombrándola primero antes que a su marido. Y ya digo, esto no es cuestión de cortesía, era cuestión de que se le daba protagonismo e importancia a las personas según el orden en el que se nombraban. Y la colaboración que Pablo necesitaba, o de la colaboración que Pablo hablaba, era acerca del ministerio, de cómo pastoreaban la iglesia que se reunía en su casa. También hemos visto cómo Priscila toma el protagonismo en la enseñanza de Apolos, y Apolos era un hombre. Y esto lo recalco para que nos demos cuenta que aunque Pablo dice que la mujer no debe de enseñar ni debe de ejercer dominio sobre el hombre, vemos como él mismo reconoce, y por la forma en que se escribe, da protagonismo a Priscila en la enseñanza a Apolos, que era un hombre. En este mismo capítulo 16 de Romanos, Pablo dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Se refería a Pablo que esta María había barrido mucho el lugar de reunión? Evidentemente no. Se refiere a que María era una mujer espiritual, que había trabajado y trabajaba mucho en el ministerio en la iglesia de Roma. Para terminar, vamos a leer el versículo 12 de Romanos 16. Romanos 16:12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Insisto en la pregunta: ¿Trifena, Trifosa y Pérsida junto a María eran las encargadas de barrer y fregar los lugares de reunión de la iglesia? Evidentemente no. Pablo es claro: estas mujeres trabajan arduamente en el Señor, es decir, ejerciendo el ministerio. Luego no podemos tomarnos al pie de la letra las palabras de Pablo a los cristianos de Corinto ni a Timoteo, cuando él mismo reconoce la labor de estas mujeres en la iglesia, nombrándolas con las mismas palabras, en los mismos términos o referencias que utiliza para exaltar la labor ministerial de otros colaboradores suyos. Dicho esto, quiero volver al propósito del mensaje de hoy, que no es defender el posible ministerio de las mujeres, sino el hecho de que en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, la mujer del pastor es la pastora.
tanto si predica como si no predica, porque en la mayoría de los casos la esposa del pastor comparte la labor ministerial de su esposo, que va mucho más allá del simple hecho de predicar. Y quiero terminar insistiendo en la necesidad de respetarnos y amarnos, aunque podamos tener diferencias de apreciación en ciertos temas. Y también quiero compartir la necesidad de que argumentemos en cualquier tema basándonos en el conjunto de la enseñanza bíblica y no en pequeños pasajes aislados que en ocasiones están condicionados por cuestiones socioculturales de la época en la que fueron escritos. Que Dios os bendiga, y antes de despedirnos quiero hacer un llamado a todo aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. No hay mejor decisión que puedas tomar. Así que si todavía no le has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo en este momento, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos ahora. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he vivido de espaldas a tu voluntad. Reconozco que he vivido conforme a mis estándares, conforme a mi voluntad, y no he prestado atención a lo que dice tu palabra. Te pido, Señor, en este momento que tú me perdones, me limpies de todos mis pecados, me arrepiento de haber vivido de espaldas a tu voluntad, y te pido que entres en mi corazón para que a partir de hoy tú reines en mi corazón y me enseñes y me ayudes a vivir conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos tenemos que ser miembros de la iglesia local, porque formamos un cuerpo. Y los miembros del cuerpo no pueden vivir aislados. Y si no has hecho la oración, te recomiendo que en cuanto puedas hagas la oración de aceptar a Jesús en tu corazón y de arrepentirte de tus pecados, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Y también muy importante para todos los que habéis escuchado este mensaje es que lo compartas en tus redes sociales. Cuanto más compartamos este mensaje en nuestras redes sociales, podremos llegar a mayor cantidad de personas y el Evangelio podrá ir extendiéndose lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Ya sabéis que si quieres contactar con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Puedes venir los domingos a las 11 de la mañana, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagénesis.jingofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .jingofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.